Acevedo Gallego les da la bienvenida a su sitio virtual. Les habla Juan Felipe Gallego, uno de los socios nominales de Acevedo Gallego Asesorías Jurídicas. Hoy les tenemos un tema que esperamos sea de su especial interés, que es la pensión de invalidez. La pensión de invalidez es la prestación que se genera por la pérdida de capacidad de trabajo de un afiliado al Sistema Nacional de Seguridad Social en Pensiones. Es inválido en Colombia la persona que ha perdido en más del 50% su capacidad laboral. ¿Quién determina en qué porcentaje perdimos la capacidad de trabajo? En primera instancia lo va a determinar el Fondo de Pensiones, después lo podrá hacer la Junta Regional de Calificación de Invalidez y como última instancia lo podrá hacer la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. ¿Qué pasa para las personas que no tuvieron una calificación satisfactoria? No es ningún problema, la verdad, tener una calificación por debajo del 50%. Normalmente vemos que las aseguradoras y las juntas de calificación de invalidez son demasiado exigentes en los requisitos para calificar la pérdida de capacidad de trabajo. No obstante, por esto no ser una sentencia o no ser la última palabra, la justicia y la ley han dado varias formas para poder controvertir estos dictámenes. Por ejemplo, realizar un dictamen privado que pueda determinar cuál es la real pérdida de capacidad laboral, que normalmente es muy usado debido a, como les venía diciendo, la exigencia de las juntas de calificación y los fondos de pensiones en los requisitos para otorgar la pérdida de capacidad laboral real de las personas. Ya teniendo la persona inválida, ¿qué tenemos que buscar? Que la persona pueda acreditar la densidad mínima de semanas que nos exige la ley. Al igual, por ejemplo, que en la pensión de sobrevivientes han existido varias normas que han regulado el tema de la densidad. Hoy, que se encuentren vigentes y que regulen temas, tenemos, por ejemplo, el decreto 758 de 1990, que rigió hasta el 30 de marzo del año 1994. Este exigía 300 semanas en toda la vida, siempre y cuando hubieran sido cotizadas con anterioridad a la fecha de estructuración, o 150 semanas en los 6 años anteriores a la fecha de estructuración. Luego vino la ley 100, que nos trajo el requisito de una densidad de 26 semanas. Teníamos que distinguir dos condiciones. Una, si se encontraba la persona afiliada al momento de la fecha de estructuración o si no se encontraba afiliada. Para los afiliados al momento de la fecha de estructuración, la norma exigía 26 semanas en cualquier tiempo. Y para los que no se encontraban afiliados, la norma exigía 26 semanas en el año inmediatamente anterior. Luego vino la ley 860 del año 2003 con la modificación de la densidad de las semanas, donde se nos exigieron 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración, pero además nos exigieron una fidelidad del 20% entre los 20 años del afiliado y el momento del suceso que generó la invalidez, pudiendo ser por enfermedad o por accidente. No obstante, en el año 2008 y 2009, la Corte Constitucional profiere 2 sentencias donde saca el ordenamiento jurídico esta fidelidad, quedando nada más entonces el requisito de las 50 semanas en los 3 años anteriores. Requisito que es el único que puede haber sido exigido incluso con anterioridad a la entrada en vigencia de estas providencias que sacaron del ordenamiento jurídico la fidelidad. Además de lo anterior, también existen creaciones jurisprudenciales que han definido cómo se otorga la pensión de invalidez. Por ejemplo, las personas que no tienen ninguno de los requisitos en la norma vigente, es decir, en la fecha donde quedaron estructuradas su invalidez, podemos recurrir a lo que es la condición más beneficiosa y que sean aplicadas otras normas como el decreto 758 o la ley 100 de 1993 en su versión original. O también para las personas que tenían ya el número mínimo de semanas cotizados para la pensión de vejez, ha dicho todos los órganos de cierre, Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, que para estas personas debe ser otorgada la pensión de invalidez sin mediar más requisitos. Cualquier duda que tengas podrán consultarlo de forma personal en cualquiera de nuestras sedes de atención o comunicarse a los contactos.